Hola, buenas tardes. Esta es la segunda charla del ciclo de formación de FASTA España para el curso 2019-2020. La primera charla la dimos en diciembre pasado sobre el tema de la leyenda negra y esta es como una continuación en cierto sentido. Se ha estado posponiendo porque, por distintas razones, entre otras, por el tema del confinamiento debido a la pandemia. Pero justamente en este momento hemos pensado que es muy importante que podamos grabarla, aunque no sean las mejores condiciones técnicas. Pero, ¿por qué es importante? Porque para enfrentar esta situación es indispensable sacar lo mejor de nosotros, como nos dice el Papa Francisco. Y lo mejor de nosotros tiene que ver directamente con la identidad del patrimonio cultural católico que hemos recibido, como nos lo señala repetidamente nuestro padre fundador, el padre Fosbury. Entonces, estamos recibiendo una cantidad de ataques durante mucho tiempo, sobre todo la gente más joven, para imponerse un nuevo orden global. Y esta ideología globalista que llamaba Juan Pablo II cultura de la muerte, de aborto, de ideología de género, de eutanasia, eugenesia, de ecologismo extremista, de indigenismo. Todo esto tiende a disolver nuestra cultura, disolver nuestra identidad personal inclusive, con el transhumanismo, por ejemplo. Disolver nuestras familias, disolver las comunidades, disolver los estados en aras de un nuevo orden globalista. Y esto se está imponiendo en los medios de comunicación. Entonces es necesario responder y es necesario sacar lo mejor de nosotros como personas, como familias, como ciudad miliciana, para hacer frente a una crisis gravísima que está ocurriendo y que no sabemos cómo se va a desarrollar después. ¿Qué va a salir después? Nuestra identidad como nación, España, las naciones hispanoamericanas, ¿cómo vamos a quedar en un mundo nuevo después de esta crisis que se está viviendo? Tenemos que sacar lo mejor, y lo mejor es nuestra identidad cultural católica, que hemos recibido como patrimonio de nuestros antepasados y para las generaciones futuras. Y lo vamos a lograr. ¿Qué dice el tema 2? Lo católico como semilla de culto y cultura. 5 siglos de evangelización misionera y mariana. El padre Fosbury, en sus obras, tiene esta imagen que es muy, muy impactante. El tema de cultivar y el tema del culto y el tema de la cultura, que tienen la misma raíz etimológica. Cómo la evangelización está vinculada a un patrimonio cultural de la cristiandad. Cómo evangelizar es o está relacionado directamente con civilizar. Entonces, estos 5 siglos de evangelización, que el padre Fosbury caracteriza como misionera y mariana, es justamente el tema de nuestra charla. Bueno, este es el programa que hemos tenido. Hay una serie de conferencias. Pensamos que la próxima va a ser sobre Santo Tomás de Aquino y justamente vamos a ver la vigencia del pensamiento tomista según el magisterio del padre fundador, relacionado con la crisis de la pandemia actual. Pero eso es para la próxima. Por ahora vamos al tema de la evangelización. Dice el padre Fosbury en una de sus obras, La vertiente de la argentinidad. En el Nuevo Mundo que había descubierto Colón y evangelizado España, se da un hecho que otorga particular jerarquía histórica al siglo XVI, más aún que el hecho mismo de la conquista. ¿Cuál es? Es el trasplante de una cultura de un mundo a otro.
porque lo que España le descubre a América es su cultura católica, que va a marcar de modo indeleble la conciencia y la identidad de los países hispanoamericanos. Esa será su cultura fundacional. Vamos a ver 4 aspectos. Primero, el genocidio indígena. ¿Existe un genocidio indígena? Toda la propaganda de leyenda negra que se está difundiendo justamente en contra de nuestra identidad hispana y católica se basa en esto actualmente. Vamos a ver distintos aspectos que no entramos a detallar ahora, lo vamos a ver en la medida en que desarrollemos el tema. Un segundo tema va a ser la evangelización contra el mito de oro y esclavos. La evangelización como el propósito central de toda la gesta conquistadora en América. Y una evangelización misionera y mariana. En tercer lugar, vamos a ver el trasplante de la cristiandad al Nuevo Mundo, cómo se trata de un imperio católico fundador de ciudades, y vamos a ver muy en detalle el tema de la cultura de hospitales, caminos, escuelas y universidades. Y finalmente, la cristiandad, como lo que llaman algunos de los historiadores actuales, imperio generador, a diferencia de los imperios depredadores. ¿Qué nos dice la leyenda negra y qué es lo que difunden en los medios de comunicación de masas y hasta en el sistema educativo a nivel internacional, pero muy especialmente en España y también en Hispanoamérica? Bueno, que el descubrimiento de América es el inicio del mayor genocidio de la historia. En este caso se trata de Telesur, que como ustedes saben difunde estas cosas para toda Hispanoamérica y a nivel internacional. Memorias del Holocausto indígena en América Latina. Aquí tenemos, por ejemplo, Día de la Hispanidad, del genocidio al feminismo hegemónico. Entonces relacionan una cosa con otra, ¿no? El feminismo con el genocidio en contra de los indígenas. Y por supuesto, no pueden sacar otra cosa sino lo que vemos aquí, el grabado de Brice, que como saben ustedes por la primera charla, pues fue parte de la propaganda que Guillermo de Orange y los príncipes alemanes lanzaron contra el imperio católico español en su momento para lograr independizarse tanto de Roma desde el punto de vista religioso como del imperio romano-germánico desde el punto de vista político. Pero es propaganda, absolutamente propaganda, y eso lo están sacando hoy en día de nuevo los indigenistas, especialmente el Día de la Hispanidad. Es decir, están acabando con el 12 de octubre como Día de la Hispanidad, y ya desde hace años distintos países han cambiado el nombre por el de resistencia indígena, etcétera, etcétera. La colonización de América, dice La Vanguardia, el periódico catalán La Vanguardia dice, mató a 56 millones de indígenas y cambió el clima mundial. En los discursos de Chávez y de Maduro, pues se habla de 200. El imperio español hizo un genocidio contra 200 millones de indígenas. El Telesur habla de 80 millones de habitantes. Y es muy interesante porque dice, aquí hacemos un repaso de la barbarie ejecutada por los españoles. Según corrientes indigenistas, sobre todo de la escuela de Berkeley. ¿Qué indigenistas son los de la escuela de Berkeley? El de La Vanguardia dice, investigación liderada por la Universidad de Leeds y la University College de Londres, Reino Unido. Entonces es propaganda anglosajona que desde hace 500 años está invadiéndonos y nos estamos nosotros comiendo el cuento absolutamente. ¿Por qué lo hacen? Bueno, es porque es su identidad fundacional es contra la Iglesia Católica. Ellos son la Iglesia de Inglaterra, creada por Enrique VIII, como ustedes saben, y funciona hasta hoy. Y es parte de su identidad es ir en contra de la Iglesia Católica. Y además, como imperio inglés, en contra del imperio español, absolutamente, hasta el día de hoy. Tenemos aquí otro ejemplo, finalmente, de nuevo, con las
grabados de Teodoro de Bry, las viudas afligidas, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos también este recuadro: gobierno catalán condena abusos de España durante la conquista de América. Qué casualidad, ¿no? Entonces los separatistas están ahora atacando también, uniéndose a los separatistas dentro de Hispanoamérica. En la Cumbre de la Tierra de 1992, que ustedes, como saben, fue un acontecimiento hecho por las Naciones Unidas, que está manejada mayormente por grupos globalistas. La Cumbre de la Tierra de 1992 saca una declaración indigenista y la Carta de la Tierra de los Pueblos Indígenas, y le piden a las Naciones Unidas modificar la Convención sobre Genocidio para incluir, ¿qué cosa? Pues el genocidio que se cometió contra los pueblos indígenas, que para ellos es el mayor de la historia. Los hechos desmienten absolutamente esto. Hay mucha gente que se pone a la defensiva: no, que no fue tan genocidio, que mataron, pero fue un pequeño. No hubo genocidio de ninguna naturaleza, y las pruebas clarísimamente lo demuestran. En primer lugar, la población que había en América. Por supuesto que si vamos a buscar la historiografía anglosajona, pues muchos cifran la población que existía en América a la llegada de Colón en 45 a 80 millones de personas, lo cual es absolutamente imposible. Imposible, ¿por qué motivo? Imposible por lo que se llama la densidad potencial de población, es decir, cuánta gente puede sobrevivir por kilómetro cuadrado según el desarrollo tecnológico que existe. Si uno revisa toda la historia de la humanidad desde el hombre primitivo hasta ahora, los saltos en la población están asociados directamente a saltos tecnoculturales. Por ejemplo, la agricultura. Por ejemplo, después el desarrollo de la revolución industrial. Ese es el gran hito para el crecimiento de la población. Entonces no puede ser que en el continente americano, donde no existían más que dos culturas, digamos así, con cierto desarrollo tecnológico, aunque no tenían escritura, por ejemplo, ni la rueda, como era la cultura azteca en el norte y la cultura de los incas en el sur, lo demás estaba a nivel de recolección, caza y pesca, como el hombre primitivo. De manera que millones de personas es imposible que existan por física económica. En 1800, cuando pasa Humboldt por las tierras de Hispanoamérica, la población total, después de 3 siglos de desarrollo, y estaba bastante desarrollado, incluso más que algunas regiones de Europa, de ese Humboldt, habían 8 millones de personas. No puede ser que hubiese muchísimo más a la llegada de Colón, repito, con un desarrollo tan primitivo de la economía. Ángel Rosenblatt es alguien que ha hecho un trabajo más decente, digamos así, en este sentido, en la medida en que investigó las fuentes documentales de cada país y en cada siglo para determinar en cada sitio cuál era el estimado más próximo a la verdad en cuanto a la población. Calcula que para 1492 debían haber 11.285.000 habitantes en Hispanoamérica. Y en 1570, después de la conquista, 8.970.000 habitantes. Es decir, hay una baja poblacional. Muchos dicen que las estimaciones de Rosenblatt también son demasiado elevadas, pero que hubo una caída demográfica, sí la hubo. Y justamente los cronistas de la época, los misioneros y las instituciones de la corona son las que llevan la cuenta exacta en cada año del tipo de problemas que se presentaron. Y el principal problema que se presentó fueron las epidemias. Ustedes tienen que pensar que era el traspaso no solamente de una cultura, sino de toda una ecología europea a una ecología del Nuevo Mundo, de las Indias. Y el cambio que había y lo que se llevó de aquí para allá en materia de vegetales y animales que no existían allá y lo que se atrajo de allá para acá.
Entonces, las epidemias se presentaron desde los primeros años, sobre todo en los primeros años. Y hay una epidemia, por ejemplo la de viruela, que se da entre 1519 y 1528, que arrasó con el 35% de la población. Ese fue el porcentaje de mortalidad. ¿Y eso sucedió en dónde? Bueno, justamente en las islas de las Antillas, que era donde estaba el centro de la conquista, y algunas regiones de Centroamérica. Aquí vemos un grabado entonces de los indígenas, donde se muestra los efectos de la epidemia de viruela. Hay muchas más. Pues si lo estamos viviendo hoy en día, ¿cómo no se podía vivir en esas épocas? Entonces, que hubo muerte, que hubo una baja poblacional, sí, que se debió básicamente al tema de la viruela. Por eso es que las ciudades españolas comienzan a desarrollarse, y una de las cosas que según las instituciones españolas por ley debe hacerse, además de la iglesia y del cabildo, son los hospitales. Todas las ciudades españolas vienen desde su fundación, incluyen un hospital, y un hospital para gente, digamos, para enfermedades normales, y otro hospital para enfermedades contagiosas, que estaba generalmente fuera de los pueblos. Eso es indispensable. ¿Hubo también otro tipo de muertes? Claro que sí. Y la conquista es un hecho violento en todas las civilizaciones y en todas las épocas, hasta el día de hoy. ¿Y hubo conquistadores que fueron a buscar oro? Sí, absolutamente. Y que hicieron mucho daño a la población, sí, sobre todo en los primeros años, hasta que la corona pudo controlar, a pesar de la distancia, etcétera, lo que estaba sucediendo allí. Pero un genocidio, según la definición, es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, religión o política. Jurídicamente, entonces, si no hay un deseo determinado de acabar con un grupo social y una eliminación sistemática, no se puede hablar de genocidio. Y en América de ninguna manera existió eso. Tanto las instituciones de la corona como por parte de la iglesia, desde el primer momento del descubrimiento, comienzan con la defensa de los indígenas, entre otras cosas porque para los reyes católicos, Fernando e Isabel, los indígenas, los pobladores de las Indias, no eran súbditos o no estaban directamente relacionados con Castilla, etc., sino que eran súbditos directos de la corona, en iguales condiciones, jurídicamente hablando, de cualquier otro súbdito dentro del imperio. ¿Qué dice Isabel la Católica en su testamento de 1504? No consientan ni den lugar a que los indios reciban agravio alguno en sus personas y sus bienes, más bien manden que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien. Busquen ustedes en el imperio inglés, en el imperio holandés, en los franceses, inclusive en los portugueses, que los reyes y emperadores se dirigen hacia sus colonias en estos términos. El rey Fernando, en el 1512, establece las leyes de Burgos y crea dos instituciones que se consideraban medievales, que se consideraban que podían servir para la evangelización y para la civilización del Nuevo Mundo, que eran el requerimiento y la encomienda. Resultaron un desastre, entre otras cosas, repito, porque muchos de los colonos españoles que vivían allí eran soldados que habían estado luchando en la guerra contra los turcos y otras guerras, y estaban acostumbrados entonces a una dominación por la fuerza y por la violencia, y querían buscar su beneficio económico también. El emperador Carlos I, entonces, en 1542, pone las nuevas leyes de Indias contra toda forma de esclavitud y exige que en toda expedición se lleven 2 religiosos que se van a encargar justamente de velar para que el propósito de la corona respecto a los indígenas se cumpla. Entre otras cosas porque no se podía evangelizar si los indígenas estaban siendo amenazados o tratados violentamente por parte
de los colonos y conquistadores españoles. Incluso en Valladolid hay una junta donde se plantea lo que se llama la duda indiana, es decir, si el imperio, la corona española, tiene licitud moral, es lícito moralmente conquistar las islas o más bien deben dejar ese territorio e irse. Lo plantean en términos de conciencia. El rey y las personas que lo están haciendo se van a condenar desde el punto de vista católico si siguen haciendo lo que están haciendo. Entonces, dejar las Indias a merced de otros imperios, dejarlas a su propia suerte una vez que han sido descubiertos, y lo que deciden finalmente, después de la polémica de las Casas y Sepúlveda y la intervención también de la Universidad de Salamanca con Francisco de Vitoria, es intervenir, pero salvaguardando la integridad de los indígenas y la propiedad de los indígenas. Esto es muy importante. En 1573, finalmente, Felipe II hace unas ordenanzas que ponen fin a todo tipo de conquista en el Nuevo Mundo y centra toda la acción por parte de la corona en la fundación y desarrollo de las ciudades. En esto es muy importante el tratamiento con los indígenas según las ordenanzas de 1573, que son una joya justamente de Felipe II, que es la bestia más espantosa para la leyenda negra, y es una joya las ordenanzas de 1573 y debemos conocerla. El desarrollo de las ciudades es para que se pueda hacer una integración civilizadora con los nativos, para que ellos entiendan la fe católica usando los medios más suaves que pudieran, y recomienda a Felipe II, traten de amistad con ellos mostrando mucho amor. Por parte de las instituciones de la Iglesia también está la bula de Pablo III, Sublimis Deus, que es muy famosa, porque habla de la dignidad natural de los habitantes de las Indias como seres con alma, aunque no estén en la fe de Jesucristo. El dominico Antón de Montesinos, el sermón de Adviento de 1511, hace también una diatriba en contra del tratamiento que están dando muchos de los conquistadores a los indígenas americanos. La Universidad de Salamanca, ya lo hemos mencionado, con Francisco de Vitoria, que desarrolla prácticamente lo que 500 años después ha sido admitido como los derechos humanos, como los derechos naturales. Él lo hace en base a Santo Tomás de Aquino. Lo veremos en otra charla. Y se crea una figura que es la de protector de indios, donde en este caso unos obispos como Juan de Zumárraga, primer obispo de México, y Hernando de Luque, tienen ese cargo de protector de los indios, como una institución hecha. Esto desmiente entonces que haya cualquier tipo de genocidio, pero hay otras cosas más. Hay otras características de la conquista española que desmienten esta acusación. José de Vasconcelos, que es un intelectual mexicano de la primera mitad del siglo XX, dice: la conquista en realidad fue hecha por los indios y la independencia por los españoles. Esto que parece un chiste, que puede parecer paradójico, es una realidad histórica impresionante. La conquista en realidad la hicieron los indígenas. Bueno, y la independencia, la disolución de la hispanidad en pequeños trozos, etcétera, etcétera, por los españoles criollos, con el apoyo, por supuesto, del Imperio inglés. ¿Qué dicen? ¿Qué encontraron los conquistadores españoles cuando llegaron en 1519 a las tierras que hoy son México? Pues que era un país absolutamente dividido. Habían 2 o 3 tribus, especialmente los mexicas, en el centro, en la capital, en Tenochtitlán, que tenían dominado al resto de tribus, y no solamente con tributos, sino especialmente con una cultura satánica
de sacrificios humanos. De 20 a 30.000 sacrificios humanos estiman los historiadores hoy en día, y han encontrado incluso las montañas de calaveras debajo del templo de Tenochtitlán. Eso fue hace 2 o 3 años nada más. Esto apenas se está estudiando y lo que se está descubriendo es impresionante. 20 a 30.000 sacrificios humanos al año. Lo que hacían era, en las pirámides estas de piedra, el sumo sacerdote, en lo más alto de la pirámide, con las personas, sobre todo niños y jóvenes, les abría el pecho con un cuchillo de obsidiana. En el Museo de Antropología de Ciudad de México esto se puede ver, los cuchillos con los que hacían los sacrificios. Les sacaban el corazón, pintaban las paredes del templo de la sangre de la víctima y el cuerpo lo echaban a rodar por las escaleras, y abajo habían otro grupo que se encargaba de comérselo. Canibalismo ritual le llamaban. En otros casos despellejaban a la víctima y el sacerdote se ponía como una capa la piel de la víctima, algo así como lo que están haciendo hoy en día algunos narcotraficantes mexicanos. Están volviendo a estas prácticas, es impresionante. ¿Y qué pasaba? Bueno, que especialmente los indios de Tlaxcala, tlaxcaltecas y totonacas, 200.000 se calcula, dirigidos o comandados y en alianza con Hernán Cortés, con 508 españoles y 16 caballos, pues tomaron, después de una serie de batallas y idas y vueltas, etc., tomaron finalmente la capital del imperio azteca, pero lo tomaron los indígenas, básicamente. La conquista la hicieron los indígenas. Y por supuesto que después de ninguna manera se consideraron dominados, se consideraron en alianza con la corona española, y comenzaron a hacer una serie de embajadas donde venían los jefes indígenas a hablar en las cortes con el emperador y con la administración de la corona. Algo parecido sucede en el sur, en el Perú, con los incas. Pizarro toma el Cusco en 1533, son 167 españoles, 67 caballos contra un ejército de 40.000. Bueno, toman prisionero a Atahualpa, después lo matan, etc. Es una cosa bastante oscura todo esto de Pizarro. Es más, Pizarro entra en guerra con otros conquistadores, con Almagro, manda a matar a Almagro y los partidarios de Almagro terminan matando a Pizarro. Toda la conquista se hace en medio de una lucha entre los propios conquistadores y es la realidad histórica. Ahora, de allí a decir que esta gente entonces lo cometió un genocidio contra los indígenas, cuando estaban aliados con una buena parte de los indígenas para poder acabar con los otros, porque en los incas lo que encontró Pizarro fue una guerra civil entre incas. Y en la guerra civil entonces una parte se alió con ellos en contra de los que estaban dominando. Otro argumento más, finalmente. A lo largo de todo el siglo XVI, lo que llegan, según las crónicas, y se tenía un registro muy detallado por la Casa de Contratación de Sevilla, llegan al Nuevo Mundo 150.000 españoles. Es imposible, a lo largo de todo el continente además, es imposible acabar con millones de personas, 150.000 españoles. Hay un historiador norteamericano que ha hecho el cálculo. Entonces se necesitaba que cada conquistador y colono español a lo largo del siglo XVI estuviese matando no sé cuántos, más de 20 indígenas todos los días del año, hombres, mujeres y niños, para poder acabar con los millones que dicen que acabaron. Es absurdo, es absurdo. Bueno, este es un cuadro que muestra un poco la conquista de Tenochtitlán en la versión europea de la colonia. La versión de los indígenas es indios contra indios, con algunos españoles, apoyados con algunos españoles, con algunos caballos, pero eran indios contra indios en la lucha. Estos son grabados de la época y debemos hacerle un poco más de caso
a lo que los indios se veían, cómo se veían ellos a sí mismos en medio de la conquista, como conquistadores en contra de los que estaban dominándolos. Aquí se ve un poco lo de las prácticas satánicas que hemos mencionado, en grabados también indígenas de la época. Se ve entonces todo lo que eran las pirámides y se ve también el canibalismo ritual. Y se ve esta figura que está aquí, que es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Vamos a mencionarlo cuando hablemos de la Virgen de Guadalupe, que tiene que ver directamente como la contraposición a la serpiente emplumada de Quetzalcóatl. Esto es lo que hacen los indígenas, pero esto es lo que hacen los indigenistas. Los indigenistas hoy con la leyenda negra. Este es don Diego de Rivera, gran pintor, mitad del siglo XX, y entonces en el Palacio de Gobierno y en la Universidad de México hizo una serie de enormes murales, muy famosos, donde muestra, entre otras cosas, la maravilla del mundo de los mexicas. Cómo los aztecas convivían, este es el mercado en una gran ciudad bellísima antes de que llegaran los malvados españoles a dañarles la vida pacífica y hermosa que llevaban. No cuenta para nada el tema de los sacrificios humanos, por ejemplo, o por qué las otras tribus se unieron para acabar con ellos. En cambio sí habla, pues, de la conquista como oro y esclavos. Entonces llegaron a imponer la cruz, a dañarle su cultura y a traficar con esclavos buscando oro y plata. Leyenda negra. Hay un último motivo, en contra de la idea de genocidio, y es el mestizaje. Si vemos los datos, por ejemplo, los datos que trae The War Factbook, que es una organización oficial de la Central de Inteligencia Americana que saca cada año, los mestizos e indios sumados representan hoy el 90% de la población de México, el 97% de Honduras, el 85% del Perú, 88% de Bolivia, 92% de la población del Ecuador. En cambio, repito, estos son mestizos e indios sumados. En cambio, Canadá tiene 4.4% de indígenas y Estados Unidos solo el 0.92% de indios y 2.9% de mestizos de su población total. Entonces, ¿quién cometió genocidio contra quién? Está clarísimo que desaparecieron las poblaciones indígenas de la zona del norte, de lo que hoy es Estados Unidos y Canadá, y que lo que sucedió en el resto es que a pesar de las epidemias y a pesar de los abusos de muchos conquistadores, etcétera, etcétera, el grueso de la población se mezcló. Y se mezcló entre otras cosas porque la religión católica no solamente lo permite, sino que promueve esa apertura de una raza con otra, lo que no sucede con los WASP, los blancos anglosajones protestantes. ¿Por qué? Bueno, para ellos la naturaleza indígena es una naturaleza caída, el que no tiene la gracia, entonces puede ser tratado de cualquier manera, por eso en sus colonias trataron como trataron a los nativos. El puritanismo se trasladaba, los colonos se trasladaban en familias y no se mezclaban para nada con población local, por el contrario, se aislaban o los aislaban, y en algunos casos, como sucedió en el siglo XIX con la conquista del oeste, pues los exterminaron. Pagaban $5 por cabellera de indígena para todo lo que fue la fiebre del oro y la conquista de California, que había sido territorio hispano además. Entonces, el mestizaje es fundamental y tenemos muchísimas pruebas de cómo se dio desde el primer momento. Este, por ejemplo, es una fotografía, es un cuadro que está en el convento de los jesuitas en el Cusco. Y ahí se puede ver entonces a doña Beatriz Coya, princesa inca,
casándose con don Martín de Loyola. Martín de Loyola era además sobrino nieto de Ignacio de Loyola, de los jesuitas. Y Beatriz Colla, era sobrina del Inca principal, sobrina también de Tupac Amaru, que fue uno de los incas últimos que se rebeló contra el imperio. En este caso, entonces, ahí se puede ver en la parte de arriba de la imagen a la familia de la novia, todos los jefes incas asistiendo al matrimonio de ella con un español. Se supone también, bueno, él fue gobernador de Chile, murió joven relativamente y ella se trasladó de nuevo al Cusco con una hija. Y la otra fotografía la otra pareja que se ve es justamente la hija de Martín y Beatriz, mestiza también, por lo tanto, casándose con un descendiente de la familia Borja, sobrino nieto también de San Francisco de Borja. Por eso están los dos santos, aquí detrás, dos santos jesuitas apoyando esta unión familiar. Pero todo esto que representa mestizaje. Estos otros cuadros de la colonia muestran también los distintos tipos de mestizaje que se daban entre los indios, los colonos españoles, los mestizos y los colonos, los mestizos y los indios, y después cuando llegaron también negros de África, entonces toda una mezcla. Repito, muy católico. Vamos a ver la evangelización como propósito central en la conquista del Nuevo Mundo. Ya hablamos de la bula del Papa Alejandro VI Intercetera, que otorga a los reyes españoles la posesión de las tierras descubiertas y por descubrir, en las cuales, dice el Papa, vive una cantidad de gente que si se los instruye, se introduciría fácilmente en dichas islas y tierras el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito central, entonces, para los católicos de la corona. En el segundo viaje de Colón, ya hay un primer grupo de misioneros en 1493, dirigidos o encabezados por el delegado papal Bernard Boyle. Ellos se regresan pronto porque se encuentran con que los idiomas, las lenguas, las dificultades son muy grandes para la evangelización, y por otra parte también hay enfrentamiento con los conquistadores. Pero Santo Domingo, en la isla de La Española, se convierte en el centro de la actividad misionera y en la primera diócesis, en 1511 ya. Luego viene otra diócesis en Puerto Rico, en Concepción de la Vega, en Jamaica, y en 1513 se crea la diócesis de Panamá. Todo esto se puede ver entonces en el mapa de cómo tanto en el norte, donde estaban los aztecas, con Tenochtitlán y como capital, como en el sur, donde estaban los incas. Porque la cultura maya, que es donde hoy en día está Guatemala, había desaparecido prácticamente un siglo antes. La evangelización de México entonces la llevan a cabo 4 sacerdotes llegan con Hernán Cortés en 1516. En 1521 son bautizados los 4 jefes tlaxcaltecas y Tlaxcala se convierte en la primera diócesis en territorio mexicano. Luego viene entonces la conquista de Tenochtitlán y México. Tenochtitlán, México, pasa a ser la capital y la diócesis cabecera de la Iglesia de Norte y Centroamérica en 1530. Son muy famosos los 12 apóstoles franciscanos que llegan en 1524 y entre ellos sobresalen, pues no podemos hacer una relación detallada, pero la vida de estos personajes es absolutamente fantástica, extraordinaria. Martín de Valencia,
que es un santo, predica con el ejemplo de santidad. Pedro de Gante, que era justamente holandés, bueno, lo que hoy es Holanda, misionero flamenco, que hace el primer catecismo en lengua náhuatl y una cartilla para enseñar a leer. Fray Toribio de Benavente, que se conoce como Motolinía, que quiere decir en lengua azteca pobre, y que es misionero no solamente en México, sino que va por Centroamérica hasta Nicaragua. Es fundador de Puebla de los Ángeles y escribe una historia de los indios de la Nueva España, donde ataca duramente a Bartolomé de las Casas, de ese que está hablando Bartolomé, de cosas que no conoce como México, porque no había estado cuando escribió esto. Después fue que vino a México y que exagera completamente en las cifras de lo que está describiendo. Y Fray Bernardino de Sahagún, Historia General de las Cosas de la Nueva España, es uno de los libros que escribe, que son 12 libros en náhuatl y en castellano, para que lo puedan leer los indígenas y lo puedan leer también los españoles. Este es el lienzo de Tlaxcala, es muy importante, porque es un gran lienzo que se trajo, se hicieron varias copias, uno para el virrey de México, otro para el emperador y otro para el cabildo de la ciudad capital de Tlaxcala. ¿Y qué muestra el cuadro? Bueno, muestra justamente la integración de los indígenas con la corona y con la fe católica. Con la fe católica, ahí están los misioneros, a ver dónde están, por aquí, sentados. Está la iglesia de la Asunción, que era la iglesia principal, y la montaña de la ciudad de Tlaxcala. Y arriba entonces la corona del imperio. ¿Qué dice el padre Fosbury? Dice, quizá podríamos decir que Colón se topó con América, pero fue la iglesia la que descubrió, es decir, le quitó el velo de su salvajismo y al trasplantar una cultura transfiguró lo que estaba, es decir, le dio trascendencia y universalidad. Esa fue la obra misionera de las grandes órdenes religiosas, franciscanos, mercedarios, jesuitas y dominicos, y también de las universidades. Es transfigurar lo que estaba a través de la cultura católica. Y aquí se puede ver de una manera bellísima en esta tela de Tlaxcala. La evangelización de Sudamérica, bueno, es semejante a la de Norteamérica. En el 33, el dominico Vicente Valverde y el padre Juan de Sosa van con Pizarro a colonizar esa parte de Sudamérica. En el Cusco, que era la capital, se establecen rápidamente dominicos y mercedarios y se convierte en diócesis en 1537. El padre Valverde es el primer obispo del Cusco. En 1541, luego de la fundación, se hace la diócesis de Lima, que se convierte en la cabecera de la Iglesia del Sur de América, con dominicos, mercedarios y franciscanos. En 1522 se hace el primer concilio provincial de la Iglesia americana y se hace en Lima. Y coinciden en 1600, para mostrar la importancia de esta ciudad en la evangelización de América, coinciden 5 santos españoles y mestizos al mismo tiempo. El arzobispo Santo Toribio de Mogrovejo, el franciscano San Francisco Solano, que era un misionero incansable, además andaba con un violín y a través de la música atraía a los indígenas y les enseñaba, entonces los elevaba culturalmente y los elevaba también desde el punto de vista de la transmisión de la fe. La terciaria dominica Santa Rosa de Lima, el hermano dominico San Martín de Porres y el hermano dominico San Juan Macías. Dice el padre Fosbury, la iglesia evangeliza para civilizar y no civiliza para evangelizar. Lo vamos a ver. ¿Cuáles son los métodos de evangelización más utilizados? Bueno, en los centros poblados, el principal trabajo que hicieron los misioneros fue justamente el trabajo de la lengua.
¿Por qué? Porque las lenguas indígenas, hasta las más avanzadas, no tenían escritura. Se habla hoy en día, no, es que el genocidio cultural que se cometió al evangelizar, los misioneros fueron los que justamente salvaron, rescataron la cultura indígena. Y la rescataron, en primer lugar, dándole a la lengua indígena escritura. Y además, todas las leyendas, las narraciones de las personas mayores, etcétera, las tomaron los misioneros y las transmitieron. Y las transmitieron en la lengua original indígena, dándole escritura, y también la tradujeron al castellano. Por ejemplo, el Popol Vuh. Popol Vuh es el libro sagrado de los indios mayas, que era una civilización que estaba casi extinguida ya. Y ese libro sagrado de los indígenas, que es lo principal, digamos así, la principal obra de la cultura precolombina, es el Popol Vuh. La salvaron misioneros. Otro método de evangelización, además, es la doctrina. La doctrina es que los misioneros en lugares selváticos pues se internaban en la selva, en las montañas, y cerca de donde estaban los poblados indígenas, hacían una cabaña iglesia. De allí entonces iban adoctrinando a los indios, y después entonces podían conformar ya una población, los poblados indígenas, y así fue como se fue creando, extendiendo, digamos así, la evangelización a través de doctrinas. Muchas veces se encontraban, como vemos aquí en este grabado, que está aquí abajo, encontraban tribus totalmente hostiles y los mataban. Aquí está, esto es en Canadá, pero se muestra cómo los nativos mataban también a los misioneros. La encomienda, durante un periodo se piensa también que la mejor forma de evangelizar es que un colono español tenga encomendados un grupo de indígenas y haya un misionero que los vaya educando. Después se vio que la encomienda se convertía fácilmente en una forma de esclavitud, y por eso la corona lo prohibió. Y finalmente las reducciones. Las reducciones eran poblados indígenas, exclusivamente de indígenas, con misioneros. Y se convirtieron como una especie de ciudades-estado, digamos así, dentro del estado, donde el comercio, la producción y la cultura la desarrollaban los misioneros con los indígenas. Y no fueron solamente los jesuitas, también, como se ve en este grabado, en esta pintura, cerámica, sino que también lo hicieron otras órdenes religiosas. Se puede afirmar, nos dice el padre Fosbury, que España, de modo particular con la acción evangelizadora de sus misioneros, es la que le descubre a los aborígenes una cultura, y al convertirlos a la fe los incorpora de alguna manera a la civilización, sacándolos del estado de salvajismo en que con sus usos y costumbres habitaban nuestro territorio. Es también una evangelización mariana, y este hecho es absolutamente fundamental. En 1531, 10 años después de la caída de Tenochtitlán, el indio Cuauhtlatoac tiene las conocidas visiones de la Virgen de Guadalupe. Esto se narra en lengua náhuatl en una cosa que se llama el Nican Mopohua, Nican Mopohua, y es el primer texto literario escrito en lengua azteca, que narra las apariciones de la Virgen de Guadalupe a este indígena que se había bautizado después como Juan Diego. Ante el obispo Juan de Zumárraga, entonces se presenta varias veces según la narración, se presenta Juan Diego contando
las apariciones que ha tenido de la Virgen y que pide que en el monte Tepeyac, que estaba en plena centro de la Ciudad de México, bueno, en el norte de la Ciudad de México, se construya una capilla para honrar a la siempre Virgen, Madre de Dios, con el nombre de Guadalupe. Juan Diego fue canonizado por Juan Pablo II en 2002. Aquí se ve entonces la imagen de la Virgen de Guadalupe que queda grabada, digamos así, en el manto indígena de Juan Diego. Y unas flores que aparecen, y está el obispo Fray Juan de Zumárraga. Guadalupe era una virgen de Extremadura, pero también es una virgen patrona de los navegantes. Por eso Colón da el nombre de Guadalupe a una de las islas del Caribe en uno de sus viajes. Ahora, la palabra Guadalupe en lengua náhuatl indígena es muy fonéticamente, es una palabra indígena, una expresión indígena que quiere decir la que aplasta la serpiente. La que aplasta la serpiente. Y esto hace, según la tradición indígena, relación tanto al libro del Génesis 3, en que se promete que la mujer va a aplastar una serpiente, como en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12. Entonces, para los indígenas esto resulta muy impresionante, porque es la Virgen María que aplasta la serpiente, y la serpiente en el libro del Apocalipsis es justamente el mal, el demonio, Satán, y hace referencia a la bestia de 7 cabezas, que era el Imperio Romano, que como ustedes saben, una de sus diversiones era la sangre de los mártires, que se embriaga con la sangre de los mártires, nos dice el libro del Apocalipsis. Y el cumplimiento de esta profecía del Apocalipsis se da, según la tradición, esta tradición indígena, en la Virgen de Guadalupe, que es la que aplasta la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, a la cual le rendían los mexicas culto con estos sacrificios humanos. Entonces, es un culto satánico, el de los sacrificios humanos de los aztecas, y es un culto satánico al cual pone fin la llegada del cristianismo, representado entonces en esta tradición por la Virgen de Guadalupe. Aquí ustedes pueden ver también unas imágenes donde se ve de los indios. Estas son grabados indígenas de la época, sacrificando a una persona viva, arrancándole el corazón para entregárselo a la serpiente emplumada Quetzalcóatl, y después para comerse las vísceras. Aquí tienen también la imagen de Quetzalcóatl, de piedra, de la base que estaba en las bases de las pirámides, y para los indios uno puede suponer lo que significó la liberación de una cultura de la muerte por una cultura de la vida. Lo que significa adorar un monstruo con colmillos afilados que solamente causa terror, compararlo con la imagen de la Madre de Dios llena de ternura. Entonces es el triunfo de la vida sobre la muerte, y es el triunfo del cristianismo sobre una cultura claramente satánica. Aparte de la Virgen de Guadalupe, hay muchas otras advocaciones a la Madre de Dios en el continente americano. Pero hay que decir que la Guadalupe se convierte muy rápidamente en patrona de América, y hasta el día de hoy es una cosa impresionante el culto. En México, bueno, la leyenda negra ha acabado con muchas otras cosas. Por ejemplo, Hernán Cortés, de ninguna manera. Se cumplieron el año pasado, 2019, 500 años de la llegada de Hernán Cortés, y absolutamente ninguna celebración. Es más,
más bien hubo una serie de declaraciones del presidente de México pidiendo a España y al Papa que pidan perdón por la masacre que se hizo contra los indios. Entonces, la Virgen de Guadalupe es patrona de América, y a pesar de la leyenda negra, digo, hay millones de personas, como se puede ver en esta imagen de abajo, que cada año entonces hacen la celebración, creyentes y no creyentes, porque ya se ha convertido en parte fundamental de la identidad y la cultura de la cultura mexicana y latinoamericana. En Argentina está también la Virgen de Nuestra Señora de Luján, y en el santuario, que queda a cierta distancia de la capital, uno puede ver en el sótano de la iglesia entonces las advocaciones marianas de cada una de las naciones latinoamericanas. Es muy bonito lo que hay allí. En Bolivia, Nuestra Señora de Copacabana. En Brasil, Nuestra Señora de Aparecida. En Colombia, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. En Costa Rica, Nuestra Señora de los Ángeles. En Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre. En Chile, Nuestra Señora del Carmen de Maipú. En Ecuador, la Virgen de la Presentación del Quinche. En Paraguay, Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé. En Perú, Nuestra Señora de la Merced. Y en Venezuela, Nuestra Señora de Coromoto. Esto es solamente muy rápidamente pues la característica claramente mariana que tiene la evangelización del continente, comenzando por la primera diócesis del continente, la primera diócesis central en la parte continental, que fue la de México, y la aparición de la Virgen de Guadalupe, que fue muy al comienzo, muy al comienzo de la conquista. Aquí está el Papa Benedicto XVI, la venerada imagen de la Morenita del Tepeyac, porque además es una virgen mestiza, de rostro dulce y sereno, impresa en la tilma del indio San Juan Diego. Se presenta como la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Ella evoca a la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, que está encinta, y señala la presencia del Salvador a su población indígena y mestiza. En la tercera parte de esta charla sobre los 500 años de evangelización de América, vamos a ver entonces el trasplante de la cristiandad al Nuevo Mundo y la cristiandad como imperio generador. Dice el padre Fosbury, este largo proceso de inculturación se inició y plasmó con la fundación de ciudades, que hicieron posible desde el comienzo mismo del descubrimiento la constitución de comunidades con dominio territorial, pero girando alrededor de un centro urbano principal sobre el cual se fue conformando la cultura católica que naturalmente surgía del hecho de la evangelización. Bueno, continuamos con la tercera parte de esta presentación sobre los 500 años de evangelización de América, que como hemos visto es una gesta que no solamente importa a los hispanoamericanos, sino que es fundamental también para España. Es la gran gesta histórica de España. Y por eso es que hemos estado padeciendo durante siglos y hasta la época actual la leyenda negra. El tercer tema es el trasplante de la cristiandad al Nuevo Mundo. Nos dice el padre Fosbury, este largo proceso de inculturación se inició y plasmó con la fundación de ciudades que hicieron posible desde el comienzo mismo del descubrimiento la constitución de comunidades con dominio territorial, pero girando alrededor de un centro urbano principal,
sobre el cual se fue conformando la cultura católica que naturalmente surgía del hecho de la evangelización. Por eso nos habla el padre fundador de semilla de culto y cultura. Es inseparable. ¿Por qué? Porque el evangelio está inculturado. Y justamente lo que tenemos que entender es que todo el traspaso civilizatorio de la España, del Imperio Español, del siglo XVI y XVII y XVIII, al nuevo continente, es también el traspaso de la cristiandad occidental, para conformar lo que algunos estudiosos llaman la Christianitas Nova, la nueva cristiandad. ¿Por qué? Bueno, la cristiandad europea estaba escindida en ese momento, en el siglo XVI. Estaba la reforma protestante, la reforma de Lutero, Calvino y luego también la de el rey inglés. Y todo esto significó no solamente una ruptura religiosa, sino una ruptura política y una guerra. La guerra de Flandes fue de 80 años, hasta 1645, entonces, donde hay una paz, la paz de Westfalia, que bueno, esa es otra historia. Pero el tema es que la cristiandad europea estaba escindida y en una guerra interna brutal. De ahí se derivan muchas cosas de la modernidad, que no es el caso en este momento desarrollar, pero que tienen que ver. De la reforma luterana viene después todo el proceso de secularización que se inicia con la Ilustración francesa, inglesa y europea en general, el liberalismo del siglo XIX, la masonería y todo este tipo de cosas, hasta las guerras civiles del siglo XIX y en el caso de España del siglo XX. ¿Qué pasa entonces con la cristiandad en el Nuevo Mundo? Es un imperio de ciudades, de fundación de ciudades. Y civilizar viene de civitatis, del latín, ciudad. Y esto no viene solamente de Roma, que también se dedicó a fundar ciudades, sino que viene más atrás de la época de Alejandro Magno, de la Grecia de Alejandro Magno. ¿Qué hizo Alejandro Magno cuando tomó el siglo III o IV, antes de Jesucristo, el imperio persa? Fundar ciudades y fundarlas a todo lo que se extendió el imperio de Alejandro Magno hasta la India, por un lado, hasta Afganistán, por otro, hasta Egipto, la gran ciudad de Alejandría, por ejemplo. Fundó más o menos 60, 70 ciudades con el modelo, exactamente el modelo griego, que era el templo, la plaza o el ágora, el lugar de control político y de esparcimiento, diversión y cultura. Y eso se multiplicó por todos lados. Entonces, de la antigüedad greco-romana, la cristiandad asume también el proceso de fundar ciudades, de civilizar. Hay varios modelos. El primer modelo, que es el que prácticamente instaura la reina Isabel desde el principio, a través del gobernador Obando, que es el gobernador en Santo Domingo, es el castrum romano. ¿Qué significa el castrum romano? Significa una ciudad creada alrededor de una plaza central del foro romano y una serie de calles perpendiculares unas con otras, en cuadrículas se divide la ciudad. Ese será el esquema obandino del castrum. Y en el centro de la plaza de armas, la iglesia y el cabildo. Y era el centro del mestizaje, digamos así, y del comercio también. Así se fundan entonces Santo Domingo, capital de República Dominicana actual, La Habana, Veracruz, Panamá ya en tierra firme, Cartagena de Indias, San Juan de Puerto Rico, Santa Marta.
Aquí vemos en la imagen entonces la catedral de Santo Domingo y el mapa de Santo Domingo inicial de la fundación de Santo Domingo, y estamos hablando de los primeros años del siglo XVI, es decir, unos años después de la llegada de Colón. Hay otro modelo que es el modelo de Diego de Mendoza, que fue el virrey de la Nueva España. La Nueva España entonces era lo que hoy llamamos México, en 1537. Y él es una persona bastante culta y cultivada, Diego de Mendoza, y muy influido por el Renacimiento. Entonces, de la ciudad de Florencia y de los florentinos toma entonces todo el modelo renacentista de Alberti de cómo debería ser una ciudad entonces con calles anchas, donde entrara la luz, la ventilación con determinada altura y con un criterio estético para que fuera una ciudad uniforme y hermosa. Puebla, bueno, México mismo, que es renovada, transformada después de la caída de Tenochtitlán, la ciudad de Puebla, de Los Ángeles, la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Oaxaca. Y muchas otras ciudades se hicieron entonces con este modelo renacentista de ciudad. Finalmente hay un tercer modelo, que en realidad es una consolidación de lo anterior, de las ordenanzas de Felipe II en 1573, donde se dice detalladamente cuál es, sobre todo, la escogencia del lugar para fundar la ciudad, que esté cerca de un río, que tenga determinadas cualidades, digamos así, naturales, que esté también cerca del territorio indígena para que los indígenas se acerquen y se aproximen sin que sean forzados a vivir allí, sino en plena libertad, lo dice así literalmente, que decidan ir allí, que se encuentren tan a gusto con la nueva ciudad que abandonen los campos donde estaban y se vayan a conformar parte de las nuevas ciudades. Con una plaza mayor, el templo, el cabildo, las calles comerciales y, muy importante, los hospitales. También hacía una distinción entre las ciudades que están dentro de tierra, del territorio, y las ciudades amuralladas que tienen que estar en las costas. Amuralladas porque estaba toda una guerra irregular por parte de Inglaterra con sus piratas. Y no solamente atacaban los barcos, sino que atacaban también las ciudades. Y eso lo siguen celebrando hoy en día. Si uno ve cualquiera de los centros de Disney en París, el otro día vi un documental de un centro Disney que han hecho en la China, en Shanghai, y resulta que una parte de los espectáculos es mostrar cómo se divertían los piratas destrozando las ciudades españolas de las costas. Esa es una de las diversiones que tiene Disney, no solamente en Orlando y en California, sino también a nivel del mundo. En 1580 habían 225 villas y ciudades. 225 ciudades se habían fundado o refundado en todo el territorio americano, finalizando el siglo XVI con 150.000 españoles. En 1635 eran 331 ciudades, porque si incluimos aldeas y villas, etc., llegan a ser más de 700, a lo largo y ancho de todo el continente americano. Estos son los mapas de México, de Ciudad de México, el de arriba, que como ustedes saben estaba en una laguna, y la ciudad de Quito también. Y como ven, tienen toda la forma de cuadrícula del castrum romano, heredado de la civilización antigua. En este mapa se pueden ver entonces algunas, un poco, las ciudades. La Española, que fue de las primeras que se fundó, la Santo Domingo. Después en Puerto Rico, San Juan. En Cuba, La Habana. Está Tenochtitlán, que fue reformada luego de la toma por Hernán Cortés. Guadalajara, Veracruz, etcétera, todas las ciudades centroamericanas. Y en el sur, aparte de Lima,
tenemos Quito. De Lima salieron hacia el norte entonces toda una expedición para fundar las ciudades de Quito, la ciudad de Cali, la ciudad de Bogotá, las ciudades colombianas en el altiplano andino y luego también las ciudades de Venezuela. Y también de Lima salieron hacia el sur entonces expedicionarios y fundaron las ciudades del Alto Perú, que hoy se llama Bolivia. Hay una ciudad muy importante que es Potosí, donde estaba la gran mina de plata, que sirvió durante 300 años prácticamente para la fabricación de la moneda y demás. Moneda que se utilizaba mundialmente, hasta los chinos usaban las monedas y todo el Pacífico, hasta el siglo XIX, la moneda española, el peso de oro. Santiago de Chile y Buenos Aires, Córdoba y Buenos Aires. Los hospitales son muy importantes. El hospital no era solamente para cuidar enfermos, sino que viene de hospicio. Hospicio, el lugar donde las personas que no tienen vivienda, las personas desamparadas, los niños huérfanos, las personas sin hogar, pues tienen una acogida. Es un concepto absolutamente cristiano este del hospicio y del hospital. Por eso hay comunidades enteras pues, que son hospitalarias, como las de San Juan de Dios, por ejemplo. Además, otras que existían antes. En México, Hernán Cortés la funda tan temprano como 1524 y es muy importante porque el hospital fundado por Hernán Cortés en Ciudad de México, a pesar de todo el odio que se le tiene a Hernán Cortés por parte de muchos sectores en México, después de la independencia, el hospital continúa todavía y continúa prestando servicio. Es el que está aquí en la fotografía. Se ve la parte colonial y la parte nueva del hospital, que es la que está en servicio. Lo demás es un museo. Y abajo se puede ver entonces la iglesia, porque los hospitales estaban siempre con una capilla o una iglesia al lado. En esa iglesia justamente están los restos de Hernán Cortés, que tuvieron que estar durante un siglo, más de un siglo, escondidos, porque los iban a destruir. En esta plaquita roja por allí que está en una iglesia, a la cual no se puede uno acercar, pues reposan los restos de Cortés. Y en el hospital está una de las únicas estatuas que se conservan, gracias a López Portillo, que insistió en que se mantuviera la estatua y no se quitara de allí. El presidente de México, que era un gran hispanista. 1200 hospitales se construyeron a lo largo de 300 años en el Imperio Español. Ese es el genocidio de que hablan los indigenistas sin saber absolutamente nada. Los conquistadores y colonizadores heredaron una tradición asistencial fundada en la caridad cristiana. Dice uno de los investigadores, Francisco Guerra, y el ingrediente oculto que los hizo florecer no estaba en las ordenanzas, sino que era la caridad cristiana que permeaba en las hermandades, las cofradías y los fundadores de hospitales. Esta es la cultura católica fundante de Hispanoamérica. Miren lo que es el hospital que en 1521 fundó Hernán Cortés en Ciudad de México. Se mantiene porque es una de las joyas del Renacimiento en América. Preciosísimo. Luego tenemos un ejemplo muy interesante que es la utopía de Tomás Moro en ciudades hospitales creadas por un obispo español muy interesante y que en México lo adoraron y lo siguen adorando, por lo menos algunos sectores allí, los de Michoacán, porque es fundador de la ciudad de Michoacán o de varias ciudades en Michoacán. El Tata Vasco de Quiroga. Se le llama Tata porque es la palabra cariñosa para referirse al padre por parte de los indígenas. ¿Qué hizo el bueno de Vasco de Quiroga? Bueno, él había leído entonces y había estudiado en la Universidad de Alcalá de Henares, que era la que era un poco más erasmista, y había estudiado la obra La Utopía de Tomás Moro, Santo Tomás Moro, mártir.
y mártir por defender la catolicidad en el reino de Inglaterra, del cual era, como ustedes saben, el canciller del reino. Y Enrique VIII lo mandó matar. Entonces, Tomás Moro en su libro Utopía tiene una idea un poco renacentista de cuál es la forma en que debería organizarse una sociedad cristiana, al estilo de los cristianos primitivos, pero con ideas del Renacimiento. No vamos a entrar en toda la polémica de lo que son los humanistas de Erasmo y de Tomás Moro, porque tienen sus cosas delicadas, pero lo importante aquí es lo que hizo Vasco de Quiroga fundado en esa idea. Aquí aparece en el cuadro con Tomás Moro detrás de él, justamente. ¿Y qué eran estas ciudades? Estas ciudades hospitales entonces no eran hospitales, eran ciudades hospitales. O sea, para favorecer a las personas más pobres y en condiciones más difíciles. Y de lo que se trataba entonces era de organizar ciudades indígenas. Y en estas ciudades indígenas estaba organizado todo de manera a partir de las familias. Era una tradición también muy indígena, las grandes familias, y el patriarca de la familia entonces tenía una autoridad intelectual y moral sobre el resto de familias. Y en esa pirámide entonces se organizaban las ciudades hospital de Vasco de Quiroga con la idea de Tomás Moro de que la gente tiene que aprovechar el campo y aprovechar la ciudad y saber trabajar el campo de la manera más tecnificada y al mismo tiempo tener capacidades para los artes y oficios y la cultura de la ciudad. Entonces la gente de las ciudades hospitales pasaba un tiempo en el campo y otro tiempo en la ciudad, y las jóvenes podían escoger entonces cuáles eran los oficios con los cuales podían identificarse más y trabajar en ellos. La otra cosa que tenían como característica era que existía propiedad privada, pero comunal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en sus mercados ellos no tenían que pagar absolutamente nada. Tomaban lo que necesitaban para sus familias y insistía mucho Vasco, el Tata Vasco, de que no tomaran más de lo que necesitaran para que los demás también pudieran compartir, al estilo de los cristianos primitivos. Entonces tenían bienes en común y de lo que producían la gente alimentaba, tomaba lo que necesitaba y el resto entonces se podía dar a otras ciudades que lo necesitaban o venderlo para hacer un fondo común que era necesario utilizar entonces después con la decisión del equipo, digamos así, que manejaba la ciudad, que era también unos cargos que no podían durar más de 3 años. Las casas con huerta, sencillas y limpias, no hay dinero interno y el excedente es común. Y otra cosa muy importante es que las jornadas laborales no podían ser más de 6 horas diarias, para que la gente pudiera orar, pudiera compartir, pudiera divertirse y sobre todo pudiera, para él, era muy importante educarse, educar la juventud en artes, oficios, cultura y arte, incluyendo la pintura y la música. Y el gobierno comunal. Naturalmente, Vasco de Quiroga escribió al emperador y escribió por todos lados, porque quería que esto fuera el modelo de ciudad del Nuevo Mundo. Y fundó varias ciudades, hospitales, una cerca de Ciudad de México, la ciudad de Hospital de Santa Fe, y otra que tenía el mismo nombre en Michoacán. Pero cambiaron las circunstancias y esto no prosperó mucho más. En la práctica no era fácil que se pudieran mantener. Pero es muy interesante y es muy querido en muchos sectores en México, el Tata Vasco de Quiroga. Otro aspecto muy importante de la civilización que llevó España a América son los caminos. Aquí pueden ver en un mapa un camino que va de Ciudad de México, ciudad capital, hasta Santa Fe
en Nuevo México, Estados Unidos. Ustedes saben que Nuevo México es un estado de los Estados Unidos donde una lengua oficial es el español, el castellano. Y esta tenía 2.560 kilómetros. Este camino pues, ha sido considerado por la UNESCO una de las joyas culturales de la humanidad, y se mantiene y hay excursiones, etcétera, etcétera. Y cada año los pobladores estadounidenses de New México celebran su hispanidad. Es muy interesante. Aquí vemos también otros caminos, como los que iban de Lima hacia el norte, llegaba hasta Venezuela. Ese fue el camino principal, el camino de los españoles, se le llama en muchos sitios, y todavía queda. Y bueno, esto tiene también una herencia de los caminos que hacían los emperadores romanos a través de todo el imperio, para comunicar, para defender y para el comercio. También de Lima salieron hacia el sur, hacia Cusco, La Paz y Potosí, que era un centro minero muy importante. También un camino que por un lado va hacia Chile y por otro lado va hacia Córdoba, Argentina, y de Córdoba finalmente hasta Buenos Aires. También quedan partes de estos caminos antiguos de los españoles y también son utilizados hoy como formas de turismo. Otro aspecto del trasplante de la cristiandad al Nuevo Mundo es la cultura relacionada con las lenguas, el estudio de las lenguas, las escuelas y las universidades. Ya hemos mencionado que es falso el genocidio cultural de las lenguas. Y más bien los misioneros se encargaron de salvar la mayoría de estas familias lingüísticas. Ellos se enfrentaban a un problema, los conquistadores en el siglo XVI, porque ¿qué hacer con esa cantidad de lenguas? Porque no se entendían entre los distintos grupos tampoco. Cada uno vivía disperso por allí, en una situación muy atrasada de cultura material y también de lenguas. Y entonces le propone el Consejo de Indias a Felipe II unificar a los indígenas con un solo idioma, el castellano. Felipe II les responde: no parece conveniente forzarlos a abandonar su lengua natural. Solo habrá que disponer de unos maestros para los que quieran aprender voluntariamente nuestro idioma. Lo que hacen es que, como habían unas familias idiomáticas y unos idiomas más difundidos, los misioneros se encargan entonces de desarrollar esas lenguas y de enseñarlas a los propios nativos que no las hablaban porque eran distintos dialectos, más o menos 2.000 dialectos. Las principales lenguas entonces el náhuatl en México, el quechua en Perú, el aymara en las regiones andinas, el tupi guaraní en la región amazónica y el Brasil, y el cachiquel en la Centroamérica maya. Aquí tenemos la fotografía entonces del libro sagrado de los antiguos mayas, el Popol Vuh, que es una joya cultural. Los misioneros lo que se encargaron fue de recoger las tradiciones orales que existían, ponerlas por escrito y volcar la lengua de los indígenas, dándole la escritura con el alfabeto latino. Fundamentalmente el padre Francisco Jiménez, a quien vemos aquí. Y este es parte del manuscrito del Popol Vuh, en dos columnas, como se puede ver, una en náhuatl y otra en castellano. Dice el padre Fosbury: para España, al imponerse el objetivo de convertir a los salvajes a la fe católica, tal como lo ordenaba la reina Isabel, la católica, y lo fundamentaban teológicamente los profesores de la Universidad de Salamanca con Vitoria a la cabeza, la cuestión lingüística se plantea
a partir de los primeros encuentros de los misioneros con los indígenas. Surgen de esta manera catecismos y devocionarios bilingües. Asimismo, los misioneros van a salvar las grandes lenguas indígenas, componiendo sus gramáticas y sus diccionarios. Aparte de escuelas que debían estar en todas las ciudades, en las más importantes se fundaron también universidades, y esto muy temprano. Estaban apenas comenzando la conquista. La de Santo Domingo, 1538, y otra que se funda o se refunda en 1558. La de San Pablo en México en 1551. La de San Marcos en Lima, que permanece hasta hoy, 1553. Y en Santa Fe de Bogotá en 1580. Aquí vemos en un mapa mucho más de 20 universidades. Lo que pasa es que algunas prosperaron a lo largo de 500 años y otras se cerraron, se cambiaron. Pero pueden ver ustedes cuál es la idea civilizadora. Con lo más avanzado, habían mucho más universidades en el Nuevo Mundo que en Europa, comenzando el siglo XVII, dicen los historiadores. ¿Cuáles continúan actualmente? Bueno, la Universidad de San Marcos en Lima, en Argentina la Pontificia Universidad de Córdoba, fundada en 1613. En Bolivia, la Universidad de San Francisco Javier en Sucre, que era la Universidad de Chuquisaca, muy importante durante la época colonial. En Guatemala, la Universidad de San Carlos Borromeo. En Perú, la Universidad de San Antonio Abad en Cusco. Y en Cuba, la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo. Finalmente, la cuarta y última parte de esta presentación, que ha resultado más larga de lo que pensábamos, es sobre la cristiandad como un imperio generador. Hispanoamérica nunca fue colonia, ni se le llamó así durante los Habsburgo, por lo menos, hasta 1700, porque no eran consideradas, siempre se les llamaba los reinos de ultramar, los reinos de aquí y allá, o provincias del reino. Hasta la Constitución de Cádiz de 1812, en el artículo 1, pone: la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Hemos llegado al siglo XIX y todavía se tenía la noción de que eran los mismos, con los mismos derechos aquí y allá. Porque además la Constitución de Cádiz lo dice inmediatamente después. ¿Y quiénes son los españoles? Los que nacen en la tierra española, de este hemisferio o del otro. Eso incluía naturalmente a los indígenas y a los mestizos, que eran la mayoría de la población. Y sin entrar en todo el lío de lo que significa la Constitución de Cádiz y el liberalismo, etcétera, etcétera. Pero hasta este momento se tiene la concepción, y participa por eso allí mucha gente, representantes de las Américas. Y eso es ya cuando estaba el proceso de independencia de América, independencia de España, en marcha. El imperio, dice la investigadora Roca Barea, en su libro famoso que se llama Imperiofobia y Leyenda Negra, el imperio se distingue del colonialismo porque avanza replicándose a sí mismo e integrando territorios y poblaciones. El colonialismo, en cambio, no. Hemos visto cómo se replica la cristiandad con la fundación de ciudades, escuelas, universidades, hospitales, etcétera, en el Nuevo Mundo. Ahora, cuando hay un cambio, cuando viene el cambio de dinastía de los Habsburgo a los Borbones en 1700, comienzan a suceder una serie de cambios que van preparando la situación para lo que llegó a ser la independencia. No tuvo que ser necesariamente en la forma de secesión que se hizo, y sobre todo en la forma de división
del Nuevo Mundo, de las provincias españolas en el Nuevo Mundo, troceándolas en pequeños pedacitos en guerras civiles interminables que a lo largo de todo el siglo XIX y comienzos del XX han impedido que se puedan desarrollar como verdaderos estados. Es que la noción misma de estado es un poco una imposición liberal, pero ese es otro tema. Tenemos que en América Latina en 1800 entonces habían 4 grandes virreinatos. El virreinato de la Nueva España, que llegaba casi a Canadá, aquí en este mapa no se ve, pero llegaba casi a Canadá. El virreinato de la Nueva Granada, que lo que hoy es Colombia y Ecuador. El virreinato del Perú, y en los últimos años del siglo XVIII, el virreinato de La Plata. También la capitanía de Chile, la capitanía de Venezuela, la capitanía de Cuba, que incluía lo que hoy es una buena parte del estado de la Florida y una buena parte del sur de los Estados Unidos. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que hubiera podido hacerse una independencia muy diferente, tipo Commonwealth, tipo mancomunidad, porque en el fondo no solamente se tiene la misma lengua, sino que se tiene la misma identidad cultural, y la cultura católica es un eje central de esto. España no vino solo a conquistar, nos dice el padre Fosbury, ni a ocupar territorios, ni a fundar en ellos factorías comerciales, como hicieron a su turno los protestantes holandeses e ingleses. España fundó ciudades, donde se inculturó la fe y consecuentemente se pudo traspasar la cultura de la hispanidad. Terminamos con la idea, con la comparación entre la cristiandad como un imperio generador en contra de lo que muchos investigadores están haciendo actualmente como imperios depredadores, distinguiendo los generadores y los depredadores. Ya básicamente hemos mencionado entonces lo que fue Alejandro Magno en la antigüedad clásica, parcialmente también el Imperio Romano. Digo parcialmente porque el esclavismo, la guerra, etcétera, no es propiamente lo más generador, pero desde el punto de vista de la cultura material, sí. Y el hecho es que finalmente pudo traspasar todo lo que era el derecho romano a las nuevas provincias, de manera de que cuando se separaron o terminó disolviéndose el Imperio Romano, surgieron estados que pudieron heredar lo mejor de la cultura grecorromana anterior. El imperio generador traslada sus propias instituciones a los nuevos territorios, como lo hizo España con los virreinatos, las capitanías, los municipios, los cabildos. Mientras que el imperio depredador mantiene la distancia de la colonia con la metrópoli y solamente hace cambios para su mejor explotación. El imperio generador civiliza, es decir, construye civitas, polis, politiza, en el sentido de que construye ciudades e infraestructura para el desarrollo interno. El depredador hace factorías para expoliar los recursos y las vías de comunión para extraerlos lo más pronto hacia el puerto y hacia la metrópoli. El imperio generador hace que la metrópoli comparta con los territorios dominados la tecnología, la lengua y los recursos. El depredador usa la tecnología y los recursos para su beneficio. El generador hace, y eso lo distingue característicamente, mestizaje. Se mezcla no solamente con parte de su tecnología, su lengua, sino que biológicamente se comparte como familias mestizas. Y de esa manera hay una integración biológica, personal, social y una integración religiosa. El depredador,
en cambio, mantiene el aislamiento y la segregación. Pero la prueba más importante de lo que esto significa es que a lo largo de 300 años no hay en Hispanoamérica ningún conflicto importante ni mayor. Hay muchos conflictos, pero no guerras, ni hay la rebelión de los cipayos y cosas terribles que hubo en las colonias británicas, por ejemplo, en Asia, en África. No, o también con los franceses, para no hablar de los belgas y las barbaridades que hicieron en África. Entonces, ese tipo de cosas son 300 años de paz. Y esto dice mucho, porque las guerras en América Latina fue después. La independencia seguramente era necesaria, era conveniente, y los padres de la independencia hicieron lo que pudieron, porque además España, la península, el centro, digamos, del imperio estaba disolviéndose también internamente. Como efecto sucedió, pues estaba invadido por Napoleón, nada menos. Estamos hablando de 1810, 1812. Ahora, el imperio depredador, en cambio, genera entonces situaciones de conflictos sociales y de guerra. Esto es una prueba absolutamente definitiva de lo que es un tipo de imperio y lo que es otro, y lo que fue la evangelización y la civilización de España en Hispanoamérica. No decimos Hispanoamérica solamente porque la idea es que Portugal, que también hizo parte, ustedes saben, del Reino de España, y Brasil son parte también muy integrados, digamos así, por eso se habla de Iberoamérica, y hay que concebirlo así. En este mapa se puede ver hasta dónde llegaba entonces el imperio español y el imperio portugués en el Nuevo Mundo. Ahí se puede ver también cómo gran parte de México, el 60% del territorio mexicano, 58% para ser más exactos, pasó a ser controlado por Estados Unidos luego de la independencia y una guerra que hay con los Estados Unidos donde le quitan su territorio simplemente. De manera de que gran parte del problema de identidad que tiene México con su pasado español y católico tiene que ver también con qué fue lo que hicieron ellos de la Nueva España, que era de las naciones, decía Humboldt, más desarrolladas del mundo, en 1804 cuando él la visitó. ¿Y qué pasó después? Entonces, reconciliarse con ese pasado es complicado para todos y apenas se está investigando y se está trabajando. Pero esto de la identidad es muy importante. Es muy importante, sobre todo en el momento actual, siglo XXI, en que nos encontramos, donde el mundo está cambiando, la modernidad y la posmodernidad están en crisis total, se está reorganizando el planeta entero y hacia dónde vamos. ¿Cuál es la fuerza que podemos tener si estamos divididos, enfrentados en pequeñas cosas unos con otros? Y además los movimientos indigenistas están tratando de disolver todavía los pequeños estados divididos de Iberoamérica. Los mapuches, por ejemplo, en Chile y Argentina, y otros más. Entonces es una situación supremamente delicada. Si ustedes ven el mapa, la unidad nos puede salvar. Se dice que hay 650, otros dicen que 700 millones de hispanohablantes en el mundo. Es una de las lenguas más, como lengua madre, de las principales lenguas del planeta. Y no solamente es la lengua, en Estados Unidos hay más hispanohablantes que en España. Sino que es también toda una tradición cultural que nos une, que nos unifica y que tenemos que recuperar y frente a toda la avalancha de pensamiento único globalizante que nos quieren imponer.
nuestra identidad va por otro lado. Tenemos que recuperar esa identidad para poder hacer frente a los desafíos que tenemos en el siglo XXI, especialmente inmediatamente después de esta pandemia que no sabemos hasta dónde nos va a llegar. Padre Fosbury, para terminar, quiero traer dos ideas de sus escritos. Dice, el primer elemento constitutivo del bien común es la identidad nacional, ya que el primer bien de una cosa, precisamente por exigencia del principio de identidad, es que ella sea lo que es. Identidad nacional, ser lo que somos. Si no, vamos a estar dando tumbos por allí y nunca nos podemos conformar verdaderamente como naciones prósperas e integradas. Esa es nuestra cultura fundante, que emana de la catolicidad, sustancia propia de la hispanidad. A partir de allí, los comportamientos sociales o individuales apuntan a dar primacía jerárquica a lo espiritual sobre lo material, a lo eterno sobre lo temporal, lo moral sobre lo técnico, lo político sobre lo económico, al derecho natural frente al positivismo jurídico, científico o político, al honor sobre la comodidad y sobre el éxito, y a la perfección del hombre sobre el progreso. Es todo un programa de acción. Cada uno de nosotros tiene que ser un misionero de este programa de identidad nacional que es nuestra cultura católica, para recoger todo el legado de generaciones y generaciones que están detrás de nosotros y que son los que han hecho esta identidad que tenemos que transmitir a las nuevas generaciones. Muchas gracias y buenas tardes.